en los bancos ecuatorianos, realmente tuvieron una presencia masiva, ¿no? Una cosa hipertrófica, una hipertrofia de presencia en el exterior a partir de los años 90, desde donde efectivamente se realizaba el lavado de dinero, se operaban lo que se llaman los precios de transferencia o la evasión de impuestos en el comercio exterior de muchos de los sectores económicos nacionales. Por ejemplo, el banano se reportaba a la aduana nacional que se vendía, por ejemplo, a $5 la caja, en el exterior se vendía a 15 y la diferencia, esos 10 quedaban depositados en los centros offshore. Entonces se utilizó una maraña enorme a partir de los años 90 que impidió que se vaya, digamos, capitalizando con divisas las reservas oficiales del Estado ecuatoriano, y más bien se generaba una acumulación de flujos de capitales en divisas por fuera del control de las autoridades monetarias, tributarias, de regulación financiera, de contraloría, de cualquier tipo, en estas jurisdicciones offshore sin ningún control, sin ninguna regulación, ¿ya? Pero eso que estaba ocurriendo en el Ecuador también ocurrió en otros países. Y resulta que fue un fenómeno global. Por eso los años 90 fue esa década particularmente provechosa para el capital financiero internacional y donde gana una predominancia masiva el capital financiero internacional, especialmente el capital financiero offshore, es decir, ese capital desnacionalizado, ese capital que no tiene patria, ese capital apátrida, ese capital que nadie lo puede someter, nadie lo puede regular, nadie lo puede apretar ni abrazar, ¿sí? Sino ese capital que vive en una especie de espacio etéreo en estas jurisdicciones llamadas también paraísos fiscales o centros offshore. Entonces, la mejor descripción, ya desde una perspectiva sociológica, de ese tipo de capitales es los capitales que no tienen patria, que no aman a ninguna patria, que no son leales a ningún territorio, que su única fidelidad es consigo mismo y a la acumulación infinita, y pueden volar y flotar en cualquier espacio que ellos quieran o que ellos decidan, ¿no? Con el avance de la tecnología a partir del año 2000, estos capitales adquirieron una propiedad adicional, que es que se convirtieron en mucho más volátiles. Imagínense, si antes tenían que hacer un viaje, llevar una maleta, contratar un avión o poder tener que hacer un telegrama, un telex para poder cursar la transacción, a partir del año 2000 o finales de los 90, con el advenimiento de las tecnologías de información, podían empezar a mover miles de millones de dólares con un par de clics. Con un par de clics, y eso permitió que la movilidad del capital financiero sea aún mayor y en búsqueda aún mayor de ganancias, de mayor rentabilidad en cada vez menor plazo, y obviamente terminan en una hipertrofia totalmente divorciada de lo que llamamos los economistas la economía real. Es decir, ya no tenían nada que ver con el comercio físico de bienes, con los buques, con la productividad del agro, con la extracción minera, no, nada, no tenían nada que ver con eso, adquieren vida propia y solo están flotando el mundo de la especulación, moviéndose de jurisdicción a jurisdicción y encontrando siempre refugio cual piratas en los paraísos fiscales, que por cierto es una mala traducción del término en inglés tax haven, que quiere decir guarida fiscal, ¿sí? Es que es un término mucho más apropiado a el de paraíso fiscal. Pero bueno, entonces en el Ecuador tuvimos a un funcionario público en esa época, 1995, gobierno de Sixto Durán Ballén, el señor Guillermo Lasso, miembro de la Junta Monetaria del Ecuador, ¿sí? Con responsabilidades ante el Estado, Contraloría, etcétera, que mientras ejercía ese cargo ya tenía una serie de propiedades en el exterior, particularmente Andean Investment en las Islas Caimán, entre otras que habían creado inclusive en los años 80 como Bonarco S.A. de Danilo Carrera. Tenía ya una estructura offshore, pero además decide crear un par de bancos en el exterior. Decide crear Guayaquil Bank and Trust en la isla de Montserrat, justamente para permitirle o para coadyuvar
en las operaciones de lavado de dinero que se realizaban digamos, sectores pudientes en el Ecuador, ¿ya? Entonces, el Guayaquil Bank and Trust fue creado para facilitar el lavado de dinero en los años 90. Con la mega crisis que ocurre en el 1999, luego del salvataje, luego del feriado, etcétera, en el año 2000 se aprueba una gran re-regulación del sistema financiero nacional, una cuestión, digamos, mínima que tenía que darse luego de semejante crisis. Se hacen reformas a la ley de instituciones financieras, entre las que se prohíbe que los bancos nacionales puedan tener estos banquitos en jurisdicciones offshore. Pero dejan una excepción, como siempre, ¿no es cierto? Que dicen que, bueno, en Panamá sí. Entonces, claro, Lazo cierra el banco en la isla de Montserrat, que tenía cero supervisión, y crea el Banco Guayaquil Panamá en la década de los años 2000, supuestamente con las autorizaciones del caso. Pero el propósito era el mismo, era poder seguir con la dinámica de la captación de recursos de ecuatorianos que vivían en el Ecuador, pero que querían escapar la supervisión de las autoridades nacionales, tanto bancarias como tributarias, y obviamente para poder usarlo como caja chica en operaciones, digámoslo así, reñidas con la ley, ¿no? Al punto que se habla de que a partir de ese banco, que en Panamá no hay restricción a los créditos vinculados, ya, solo para que le cachen. En el Ecuador, si el dueño de un banco quiere darse un préstamo a sí mismo, no puede. Eso se llama un crédito vinculado. Y si bien podía en los 90, que fue gran parte de la crisis de los 90, fue prohibido en la reforma del año 2000 los créditos vinculados. Por lo tanto, en el Ecuador, un banco ecuatoriano no puede hacerle un préstamo al banquero, es decir, al dueño del banco. Sin embargo, en Panamá no hay esa restricción. Entonces se utiliza, por ejemplo, ahora el Banco Guayaquil Panamá, que ahora tiene otro nombre que se llama Banisi, para dar préstamos a los mismos familiares de Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, pues, ustedes pueden imaginarse que ahí sí tienen total libertad, digámoslo así, para poder disponer de los recursos de los depositantes, pero para sus fines personales, Y eso en la legislación ecuatoriana está tipificado como un delito penal denominado el peculado bancario, ¿sí? El peculado bancario nace en la legislación ecuatoriana haciendo un símil con el peculado en el sector público. En el sector público, el peculado es cuando un administrador del Estado, qué sé yo, un ministro, un funcionario, usa el recurso público, que no es de él, sino del Estado, de la gente, en su beneficio privado. Lo mismo ocurre o está tipificado en la ley ecuatoriana, en el Código Penal, como peculado bancario. De hecho, es el mismo artículo, sino que tiene un poquito más abajo, está en el inciso 278, inciso cuarto y quinto del artículo 278 del Código Penal, que dice que cuando un banquero dispone de los recursos del banco, que no son de él, sino de los depositantes, de los ahorristas, de los accionistas, para fines personales, eso también es un delito, ¿no? Y vamos a ver cómo Lazo trata de ajustarse a la dinámica de la regulación respecto a la banca offshore que surgió en nuestro gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, y que además orgullosamente participé en su construcción y desarrollo normativo, ¿no? ¿Qué dijimos nosotros? A ver, todo el mundo sabe que estos bancos offshore es para lavar dinero, para evadir impuestos, para esconder plata de la corrupción. Le estamos dando una guerra fuerte a todo aquello. Y en la legislación del 2013 prohibimos que los bancos ecuatorianos puedan tener subsidiarias en el exterior en paraísos fiscales, ¿no? En este combate a los paraísos fiscales y a la evasión tributaria, que sabíamos que tenemos que ir aumentando la recaudación conforme vamos aumentando los servicios y los derechos que iba garantizando el Estado. Es decir, no puedes tener salud de primer mundo con aporte impositivo de tercer mundo, pues, ¿no es cierto? Si quieres salud de primer mundo, educación de primer mundo, de calidad, etcétera, no puedes tener
impuestos de un país del tercer mundo. Tienes que ir haciendo esa transición. Y esos impuestos no tienen que ser cargados a la mayoría de la población, que por cierto es empobrecida, sino que tienes que empezar por atacar simultáneamente el problema de la desigualdad. Por lo tanto, había que atacar a los grandes evasores. ¿Dónde están los grandes evasores? Están en los paraísos fiscales. Por lo tanto, hubiera sido contradictorio que el propio Estado permita que los bancos ecuatorianos operen en paraísos fiscales cuando ahí todavía era una gran fuente de evasión. Bueno, ¿qué hace Lazo? Él, en vez de cumplir la ley y lo que se llama desinvertir, liquidar o vender su banco en Panamá, que estaba como propiedad del Banco de Guayaquil, él decide ponerse sapo, ¿no? Y dice, no, voy a crear una empresa secreta en Panamá que se llama Pietro Overseas. Esto lo sospechábamos, pero se confirmó con los Pandora Papers. Crea esta empresa secreta que le llaman Pietro Overseas, es decir, que no tiene ningún nombre, digamos, que permita comunicar a la ciudadanía o al regulador a quien realmente pertenece, sino que se utiliza un nombre de fantasía y con ese nombre de fantasía declara que es el comprador de Banicia. Entonces el Banco de Guayaquil le dice a la Superintendencia de Bancos, señores, yo ya vendí ese banco, chévere, ¿y quién fue el comprador? Un tal Pietro Overseas, ¿ya? Pero lo que no informaron a la Superintendencia de Bancos en su momento es que detrás del Pietro Overseas estaba el propio Guillermo Lazo, ¿entienden? Entonces es Guillermo Lazo vendiéndole un banco a Guillermo Lazo. En el un caso como accionista del Banco de Guayaquil, en el otro caso como accionista de Pietro Overseas. La pregunta es, ¿con qué dinero pagó eso Pietro Overseas? ¿Pietro Overseas tenía plata en Panamá para poder hacer ese pago? ¿Fue un precio justo? ¿Se vendió al valor en libros? ¿Hubo una valoración de mercado? ¿Fue una transacción legítima o fue simplemente una simulación? Y a todas luces fue una transacción simulada que perjudicó a el Banco de Guayaquil porque no fue una transacción a valor de mercado. Cuando eso ocurre, es causal directo de lo que se llama peculado bancario. ¿Por qué? Porque nuevamente usó un recurso del Banco de Guayaquil, que en este caso se llama activo financiero Banco Banisi, lo utilizó para beneficio personal de Guillermo Lazo, ya no por el mayor interés del depositante o del conjunto de accionistas, sino que él se vendió una partecita como gerente, como administrador, como principal accionista del banco Guayaquil, se desprende de una parte de ese banco y no lo vende al mejor precio, sino que lo vende al precio que le convenga a él mismo, ¿sí? Es como si yo tuviera un gran terreno, ¿no es cierto? Un gran terreno y la mejor partecita del terreno que debería valer, ¿no es cierto? 200 el metro en vez de $80 el metro. Yo digo, no, no, véndele nomás a 80 el metro, ¿por qué? ¿Quién va a comprar? No, una empresa ahí offshore que no sabemos quién también será. Ah, bueno, véndele nomás. Ah, resulta que la persona que compró era él mismo, pero disfrazado de offshore, en este caso, Pietro Overseas, ¿no? Entonces, es eso lo que hace, es una manipulación y evidentemente tiene consecuencias graves de peculado bancario. Esto está permanentemente en investigación en la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Yo he presentado escritos formales, una, dos, cinco, creo que 10 veces a la Superintendencia de Bancos solicitando que se investigue. La Asamblea inició un proceso de fiscalización a la ex superintendenta Ruda Regui para que se investigue esto. El ex superintendente Cristian Cruz inició la investigación de esto y él tuvo que hacer una pausa mientras esperaba la respuesta de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Ahora, con Pandora Papers, eso fue en el 2016, con Pandora Papers en el 2021, lo que en el 2016 era secreto, no se sabía, no se podía confirmar, ahora es información absolutamente pública y además confesada por parte de Guillermo Lazo en las cartas dirigidas a la Asamblea y al periódico El Universo, miembro del Consorcio de Periodistas Internacionales. Por eso, por esta razón, el señor Guillermo Lazo
hará todo lo posible para nombrar a un acólito de él en la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Ahí un pequeño paréntesis, pero absolutamente relevante para el país y para ustedes que están bien enterados de los hechos políticos y jurídicos del Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana, controlado por Guillermo Lasso, encabezado por Hernán Ulloa, partidario de él, no ahorita, digamos, sino hace un año y pico, este señor, ¿no es cierto?, estaba a cargo de organizar el concurso. La terna provino de Guillermo Lasso con 3 nombres afines a Guillermo Lasso y resulta que se caen los otros 2 nombres de la terna y queda el señor Raúl González, que era el tercero de la terna. Cumplió todos los requisitos, en derecho procedía designarlo a él como superintendente de bancos y así procedió el Consejo de Participación afín a Guillermo Lasso. Claro, en el camino, Guillermo Lasso, a través de Aparicio Caicedo, le llaman a Raúl González y le dicen, no queremos que tú seas el superintendente, pon la renuncia o ya verás. Y Raúl González no renuncia, se queda en el concurso, el Consejo de Participación procede y queda nombrado, la Asamblea lo posesiona y luego viene la manipulación de Lasso a través de Ulloa con la función judicial, con jueces corruptos que el propio Lasso ha salido a denunciar como corruptos, incluyendo el tal Lindao, diciendo no, tienen que anular la decisión de la designación de Raúl González y armaron un concurso express con una nueva terna de Guillermo Lasso para tener un nuevo superintendente de bancos. ¿Por qué la desesperación de Guillermo Lasso respecto a esto? Porque cualquier superintendente mínimamente independiente, como al parecer iba a ejercer Raúl González, iba a develar esta violación evidente a la legislación ecuatoriana, al Código Monetario y Financiero, que sigue vigente, no ha logrado incluso esa parte Lasso derogar del cuerpo legal, y obviamente eso tiene implicaciones profundas que incluso pudiera hacer que pierda al banco, ¿ya? Que pierda la propiedad del banco. La sanción es gravísima porque pues le está viendo la cara a todo el mundo, al SRI, a la Contraloría, a la Superintendencia, a la Autoridad de Lavado de Dinero, etcétera. Imagínense lo que es vender un pedazo del banco a sí mismo, siendo él el vendedor y el comprador. O sea, eso es gravísimo, gravísimo, y él hará todo lo posible para impedir que se concrete aquello. Ahora mismo, hoy martes 21 de marzo, se está discutiendo en el Consejo de Participación la ratificación de la designación de Raúl González como superintendente de bancos y ojalá podamos celebrar los ecuatorianos que en las próximas horas tengamos nuevamente una autoridad independiente en la superintendencia de bancos que sin ninguna duda será el jaque mate en términos políticos, en términos jurídicos de lo que significa el peculado bancario, la simulación de la transacción de venta del Banco Banisi en el 2014, que no ha sido proscrita. Eso sigue vigente porque la obligación legal de no tener el banco ni siquiera a nombre de terceros, ni siquiera a nombre de empresas offshore está permitida. Así que ese es un capítulo muy importante y yo les pido que pongamos atención al proceso de designación y ratificación de la superintendencia de bancos y que espacios como Jubileo, como el Foro, como el Frente, puedan además participar, ¿no es cierto?, ejercer su derecho de participación ciudadana, pedirle que, por ejemplo, venga el señor Raúl González, superintendente designado, a explicar esta situación y además a ofrecer el contingente ciudadano desde la perspectiva técnica, patriótica, para aportar con este proceso de fiscalización. Aquí hay un cúmulo de cerebros, de gente docta, de gente preparada, de gente que está al tanto de todos los antecedentes y que puede ser un enorme aporte como parte del equipo de la Superintendencia de Bancos para llegar a la verdad en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un asunto absolutamente crucial. Pero la historia no se queda ahí, pues. La historia que se revela en los Pandora Papers es la siguiente. Miren, cuando estos sectores
tratan de armar o de esconder la realidad de las autoridades, sean estos la autoridad tributaria, sea la superintendencia de bancos, sea la procuraduría, sea la superintendencia de compañías, crean empresas fantasmas en el exterior para que haya lo que se llama un velo, ¿ya? Un velo que a veces tapa, a veces no tapa, ¿ya? Lo que se llama el velo societario. Entonces, el velo societario hace que una estructura de propiedad puede estar blindada por un tipo de personería jurídica al cual otros actores no pueden determinar de quién es su propiedad. Es decir, una estructura de opacidad, una estructura de escondite, ¿ya? Por eso se llaman empresas fantasmas, porque es una empresa, pero no se sabe quién es el dueño, no se sabe dónde está, dónde sabe cómo opera. Solo se sabe que existe esa empresa. Entonces, cuando tú quieres esconder algo, como lo hacen los banqueros ecuatorianos en ejercicio del poder público, crean este tipo de figuras, la vuelven a poner en otra capa de un fideicomiso, le vuelven a poner otro fideicomiso encima, le vuelven a poner otra empresa fantasma encima, pero además para que sea más difícil para cualquier investigador judicial de la Fiscalía, de la Contraloría, llegar a esta realidad, ¿qué hacen? Entonces, le toca, o ¿qué hacen? Mandan a que sea lo que se llama multijurisdicción. Multijurisdicción, es decir, una de estas capas hago en Caimán, otra capa hago en Panamá, otra capa hago en Miami, otra capa hago en South Dakota, otra capa hago de vuelta en Panamá, ahora la otra le hago en un fideicomiso ecuatoriano y finalmente le meto en una empresa, sociedad anónima de Costa Rica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa esto? Constituir eso desde el punto de vista de quien busca ocultar el capital es muy rápido. Solo le tienen que pagar a los abogados que hagan el trámite y eso se pueden hacer en cuestión de días y el dinero a través de esa estructura fluye en segundos porque es un montón de clics en la computadora. Pero ahora imagínense, en cambio, investigar eso desde el punto de vista de la fiscalía o desde el punto de vista de la superintendencia. Chuta, manda pues la carta, el oficio primero a Panamá. Si algún día te responden en 3 meses, en 6 meses, dice, no, pero es que está constituida en Miami. Otra carta a Miami. Después esperar que a los de Miami te respondan, otros 3, 6 meses. Y dice, chuta, pero ha sido un fideicomiso. Otra carta al país donde está constituido el fideicomiso, o asimismo tienes que esperar. Y después otra carta a la jurisdicción costarricense, porque vas descubriendo pasito por pasito. Pero además, mientras eso ocurre, muchas veces en los otros países que operan con paraísos fiscales, no hay instituciones como la Superintendencia de Compañías, que es un ente público centralizado que registra toda la información. Allá lo que hay es esa función de custodio documental relativo a las empresas, fideicomisos, etcétera, no se lleva en registros públicos centralizados, sino que ha sido delegado o privatizado a que los propios bufetes de los estudios jurídicos sean los que llevan el registro oficial de las empresas. Entonces, claro, si yo soy el abogado de la empresa a la cual están investigando, yo también tengo responsabilidades de abogado con mi cliente. Entonces, si le vienen a investigar a mi cliente, lo primero que hago es darse el teléfono y le diga, vea, señor cliente, me llegó este pedido, le aviso que más bien mueva rapidito su dinero a otro lado y yo hasta eso respondo a las cartas, pero ya le doy aviso al cliente. Exactamente eso ocurrió cuando estallaron los Pandora Papers, cuando rápidamente actuamos y se obtuvo la información de Barberini, de Vanice International Foundation en Panamá, viajó la asambleísta Mónica Palacios rapidísimo a Panamá a obtener la documentación. ¿Y qué pasó? Que ni bien llegó al país y presentó la denuncia apostillada y notarizada de que ya tenía la evidencia, aparece a los 5 minutos una carta de Sucre Arias y Reyes, el estudio jurídico de las empresas de Guillermo Lazo, diciendo, no, él ya no tiene nada que ver con esta empresa, ¿no? Bueno, para empezar, ¿y usted quién le pidió que saque ese informe? Pues? ¿Quién le pidió que emita ese escrito?
Ah, bueno, no sé. ¿Y cómo llegó a las manos del abogado personal de Guillermo Lazo, Eduardo Carmiñani, el escrito del estudio jurídico de Panamá que dice que el Lazo no tiene nada que ver? O sea, señor abogado de Lazo, ¿cómo usted tiene que ver, cómo usted obtiene el documento diciendo de que no tiene nada que ver? ¿Me explico? Es decir, hay unas contradicciones enormes ahí, obvias, evidentes, que demuestran que hay un control de facto, un control fáctico, material sobre esas empresas secretas, más allá de lo que puedan decir los papeles, que están diseñados para confundir, diseñados para ocultar, diseñados para llevarse en lo que le llaman una ambigüedad estratégica en el ámbito jurídico y judicial. Y bueno, todo este antecedente es muy importante para explicarles que este escenario de ocultamiento, de banco offshore, de empresas secretas, de capitales regados por distintas partes del planeta, crean lo que se denomina en la ciencia criminológica un ambiente criminogénico, ¿ya? El ambiente criminogénico es cuando tú dejas el arca abierta, cuando no estableces controles, cuando permites que la gente se comporte con libertinaje, sin la supervisión, etcétera. Y el ambiente criminogénico hace que pues el dinero sucio pueda confundirse fácilmente con el dinero limpio, o que el dinero sucio se pueda convertir en dinero limpio, o que igual si es que no lo sabes, no importa porque no vas a poder saberlo porque toca mandar investigaciones demasiado largas y extensas para poder ubicarlos, ¿no? Entonces, este ambiente criminogénico es un ambiente ideal para los flujos ilícitos o flujos financieros ilícitos, que en América Latina están divididos básicamente en tres. El principal flujo financiero ilícito en América Latina en la relación con estos ambientes criminogénicos es la evasión de impuestos. Es la evasión de impuestos, y dentro de la evasión de impuestos es lo que se denominan los precios de transferencia en transacciones de comercio exterior. Eso que les decía de la subfacturación o la sobrefacturación, que de las exportaciones o las importaciones, esa es lo que se llama ambigüedad multijurisdiccional, hace que se pueda esconder el origen de ese dinero y lavarlo en estos centros en el exterior, ¿no? Y en el exterior, como dicen, bueno, mi autoridad tributaria de Panamá no es responsable de recaudar impuestos de Ecuador ni de, por ejemplo, Holanda, entonces a mí no me importa que haya evasión de esos países, porque la evasión en Panamá lo que cuida es que no haya evasión en Panamá, ¿me explico? Pero si es que hay evasión en esos otros dos países, no es mi problema. Entonces, este asunto de multijurisdicción se aprovechan por estos actores para canalizar flujos financieros ilícitos. El Banco Banissi, el banco de Guillermo Lazo,